Buenos días, tardes, noches, bienvenidos en esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Mi nombre es Juan Di Paolo y antes de empezar quiero decirles que por favor se suscriban, que comenten, que dejen los comentarios abajo, que los leemos y que le den like. Y hoy nos vamos a dar un gusto, estoy con el amigo Diego Vilarino para charlar un rato sobre salud mental principalmente. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andas? Muy bien, Juan, gracias por invitarme. No, no, sos Y grosso, así que está muy bien, digamos. bueno, Y, ahora ya me siento infatuado, así que no, está no muy tengo bien. más que pifiarla de acá en más. No, no, no. Solo acertar porque lo mismo que hace un par de semanas, digamos, el límite de lo que uno conoce es el límite de la palabra y yo de esto entiendo más o menos, digamos, lo que he leído, pero bueno, soy un profesional de la cosa, así que vamos a charlar un poco de esto. En el día de hoy, para charlar del tema, hemos invitado al amigo Santiago Levín, que ha escrito este libro que no se ve porque es verde, pero él lo tiene para mostrar, que se llama Volver a pensarnos, salud mental, política y post-pandemia. ¿Qué hace Santiago? Ahí está el libro, mirá qué bien que se ve ahí, mirá, es el libro acá, con croma es así. Ahí mostremos los tres libros, Perfecto. con croma es así, sin Yo, croma es n- así, el libro es verde, búsquenlo. yo no tengo problemas con el No, verde es perfecto. estando en mi escritorio y no en un estudio como ustedes. Está muy bien, es de ediciones Futurock, está buenísimo el libro y voy a decir esto porque si no me va a matar, el Cristian lo acaba de traer a la librería, así que lo pueden buscar en la librería del Cristian porque lo trajo de la Feria del Libro hace unos días. Lo trajo porque se lo pedimos nosotros lo terminamos comprando online y él, él lo trajo esta semana el libro. ¿Qué haces, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, bien, chicos, muchas gracias. Gracias, Juan, gracias, Diego. Bueno, buenísimo. Empecemos a conversar, si te parece. La idea es una Eh, conversación, esto no es tan estructurado, es más bien una conversación en torno al libro y en torno a algunas ideas que andan circulando, digamos. Vos empezás el problema, digamos, o empezás a discutir el problema, primero haces un buen relato biográfico tuyo que está bastante bueno, pero más allá de eso, empezás el problema y lo tratás de encontrar, me parece a mí, en el inicio de la modernidad y el inicio de una forma metafísica de reflexión que es la razón y la razón con su dificultad, que es justamente el binarismo, ¿no? Este binarismo de la razón que nos lleva a pensar todo en términos de blanco o negro, bueno o malo, lo humano y lo natural, lo psíquico y lo material, para decirlo de alguna manera, digamos. Es eso que parece tan natural, en realidad es una forma de pensamiento que tiene algunos años en la historia de la humanidad. Y vos atás esta cuestión a la cuestión de la ansiedad. Y a nosotros nos interesa particularmente la cuestión de la salud mental y a mí me interesaría preguntarte, ¿qué es la ansiedad y qué relación tiene con el mundo en el que vivimos hoy? bien, déjame por favor hacer un rodeo, una Sí, vuelta sí, manzana metele, metele, antes metele. eh, para ir de lo general a lo particular. Este es un libro, el libro verde es un libro de divulgación, es un libro para el público en general. Eh, A diferencia de mi primer libro, que es un libro para nerds, Sí, me contaste. que, que no es para recomendarle a la gente y que tiene que ver con mi investigación de doctorado hace cerca de 10 años. Este es un libro que está pensado para divulgación, para ayudar a pensar, como dice el título. Y yo quiero hacer una defensa estética y ética de poner, por qué poner mi biografía o una partecita de mi biografía ahí adelante del libro. Y es que realmente hay muchos modos de hacer divulgación y de hablar de salud mental. A mí el que menos me interesa de todos es el típico batidor de postas, el boludo que aparece y te dice cómo tenés que vivir, qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y entonces, para intentar posicionarme en un lugar distinto, tomé la decisión de hablar de mi persona para que quede muy claro que el autor no se posiciona en el Olimpo ni en un lugar tercero, externo, extraño, sino que estamos todos en el mismo estadio Ujú. de fútbol, mirando el mismo partido que a veces jugamos nosotros y casi la mayoría de las veces no. Sí. Entonces, por eso es que está
planteado de esa forma, de manera, porque hay muchas cosas autobiográficas en casi todos los capítulos, no solamente en ese inicial. Eso por un lado. La otra cosa que quería decir preliminar, cuando vos aclaraste mucho, no es mi tema, sí es mi tema. Sí. Yo creo que en este momento, primero, yo detesto la palabra experto. La palabra experto se ha convertido en una palabra del marketing. Entonces, cada vez que uno escucha la palabra experto, a uno le están vendiendo algo 3 segundos más tarde. Sí, está muy bien. Y lo que nosotros deberíamos promover no es pregúntele a los expertos, sino anímese a pensar por sí mismo, que es lo que me decía mi papá cuando yo era chico, citando a Kant y su famosa frase, sapere aude, anímate a pensar por ti mismo, anímate a pensar. En esa época, en ese siglo tan maravilloso del siglo XVIII, en el cual se produjo una destitución bastante potente, no total, de Dios como actor político, ¿no? En una época Dios era un actor político muy importante. Hoy tuvimos un actor político muy importante que era el Papa Francisco, que no era Dios, sino una especie de representante. Eso ya implica una intermediación, ¿cierto? Pero en una época era Dios casi directo. Y el siglo XVIII ayudó mucho y en ese sentido nos dejó legados importantísimos, filosóficos, políticos, sociales, de derechos, el concepto de ciudadano, la organización política de la democracia y demás, y también nos dejó un montón de taras, como sucede siempre en todo proceso histórico, entre las cuales están estos polos, cultural versus biológico, físico versus mental, esta oposición entre lo artístico y lo científico, entre lo poético y lo verdadero, estando esto último del lado de la ciencia. Y yo creo que luego de pasar por diversos tipos de fanatismo, es hora de decirnos entre nosotros, los expertos no nos sirven para un carajo, todos tenemos que tomar la palabra, todos tenemos derecho a pensar y a llegar a conclusiones. Está bueno leer a los demás porque hay toda una sabiduría histórica de la humanidad que está sobre todo guardada en los libros y en las obras de arte. Y está bueno conocer mucho para poder problematizar y darle espesor al pensamiento. Pero no hace falta hacer 5 carreras universitarias para autorizarse a pensar. Está muy bien. Voy a, mira, solo para... Entonces, Juan, sí. Solo para seguir la está discusión. buenísimo que esté Diego, porque Diego es colega, sí. pero a mí no me importa que vos no seas psicólogo, yo Sí. dialogo, el diálogo no necesita diplomas universitarios. No necesita... A veces incluso necesitas sacarlos para un costado. Yo creo que siempre, pero voy a decirte esto, mira. Vos decías recién que marcabas el siglo XVIII, y ya lo dejo al Diego, digamos, marcaba el siglo XVIII como un quiebre. Pero es verdad que ese quiebre que se da construye un nuevo sistema de verdades, digamos, ¿no? Se pasa de la verdad religiosa, esa verdad monista, si se quiere, de esa verdad absoluta de la religión, a otra forma de legitimación de la verdad, como puede ser el saber científico, digamos. Y el saber científico, en algún lugar, es el que va a ocupar ese lugar de Dios, digamos, ese lugar de absoluto, o va a tender a ocupar ese lugar de absoluto, digamos. Porque la verdad que si podemos encontrar algo, y yo lo he encontrado mucho en tu libro, he encontrado mucho a Spinoza, he encontrado mucho a Heidegger en tu libro, digamos. La verdad que si hay algo que trata de hacer Spinoza es encontrar una explicación al todo, también. De otra manera, distinto a la religión, pero una explicación al todo. El siglo XVIII, siglo XIX y una parte importante del siglo XX, esa explicación al todo, se lo dan esto que vos llamás expertos, digamos, ¿no? Que para mí puede ser, no sé, la Enciclopedia Británica, ¿no? Esto que era la Enciclopedia Británica es lo que resume la verdad que todos tenemos. El problema es cuando se rompe esa idea de verdad y la búsqueda esa en la que nos pone la modernidad, porque si hay algo que puso la modernidad en juego es que el hombre empezó a buscar algo que antes tenía, que era la tranquilidad, la quietud de Dios, digamos,
esa búsqueda se hace cada vez más incesante, digamos, y cada vez más rápida. Yo lo que te pregunto es, ¿qué relación tiene esa ruptura de un régimen de verdad con esto que nosotros conocemos hoy como la ansiedad, digamos? Bueno, primero hay que decir que la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Es Sí. esa sensación de apremio, de falta de sosiego. A mí me gusta mucho la palabra desasosiego, que se usa poco en castellano, es una palabra muy linda y muy clara, la falta de sosiego, la falta de paz, en un contexto no amenazante, porque en un contexto amenazante es una reacción pertinente. Ujú. Eh, por otra parte, antes de hablar de ansiedad, también hay que aclarar que vivimos en una época muy patologizante y que entonces no estamos hablando de una patología, sino de un modo humano de, de confrontar con determinadas situaciones que temporariamente nos quitan del equilibrio que habría que definir también antes que definir ansiedad. Porque siempre hablamos de ansiedad, pero nunca hablamos de qué significa cuando no hay ansiedad. Ujú. ¿En qué momento no hay ansiedad? Claro, Porque ansiedad también hay en el sueño onírico, totalmente. que muchas veces nos despierta. El paso siguiente de la ansiedad es la angustia, cuando ya se suman los síntomas físicos, las palpitaciones, la transpiración, etc. La sensación de la garganta apretada y demás. La ansiedad es una de las emociones humanas. Biológicamente creemos que eh, forma parte de los mecanismos muy antiguos en la filogenia, en la historia de los seres vivos, de reaccionar frente al peligro. Entonces todos los parámetros biológicos que conocemos asociados a la ansiedad, sobre todo a la ansiedad crónica, como por ejemplo la alteración de los signos vitales, el aumento de algunas hormonas, etcétera, etcétera, se preservan en casi todos los mamíferos como modos de reaccionar frente al peligro. Pero nosotros los seres humanos tenemos algunos parecidos con los animales con los que convivimos, pero tenemos una diferencia sustancial y es que desde hace 200, 300 mil años nuestra vida ya no es más instintiva. Nuestra vida está mediatizada por el símbolo, que es lo que nos da ingreso en la cultura y nos da la posibilidad de comunicarnos con un lenguaje. Sin embargo, seguimos manteniendo, con un lenguaje simbólico, quiero decir, seguimos manteniendo también esta existencia física, orgánica, con estos disparadores internos que a veces nos determinan. Entonces, la ansiedad tiene componentes orgánicos y tiene componentes estrictamente mentales. Una vez le preguntaron a Edgar Morin, el filósofo francés, que creo que todavía vive, en ese caso debe andar por los 104 años o algo así, le preguntaron qué porcentaje de biológico y qué porcentaje de cultural tenía el ser humano y el francés dio una respuesta lindísima, que es una forma elegante de decir qué pregunta boluda, y dijo, somos 100% biológicos y 100% culturales. Hay un punto donde es imposible desanudar una cosa de la otra, pero sin embargo nosotros en Occidente seguimos teniendo y manejando y no logrando superar una teoría dualista. Entonces, si uno le pregunta qué es la ansiedad a un colega mío de la corriente biologicista, te va a decir es la alteración de parámetros fisiológicos debida a una situación de amenaza o a la sensación de que puede llegar a venir una situación de amenaza. Si se le pregunta a un psicoanalista, utilizando el modelo freudiano, va a hablar de los estilos de personalidad, de los accidentes en la primera infancia que van determinando que algunas cosas queden más fijadas que otras, va a hablar de los mecanismos de defensa que son inconscientes, y seguramente la verdad
está un poco de un lado y un poco del otro, porque somos esos seres híbridos, pero híbridos en muchos sentidos, no solamente lo físico y lo mental, lo psicológico y lo biológico, sino también híbridos desde el punto de vista freudiano en esta doble existencia que es la existencia consciente y la existencia inconsciente, cuyo contenido nosotros no conocemos, no manejamos y sin embargo estamos profunda y definitivamente determinados por ellos. Está muy bien, está muy bien. Por eso vos proponés en un momento del libro un tipo de monismo no religioso, digamos, de tratar de comprender todo completo. Esto, a mí me quedó resonando una frase que vos decís en el libro, que es que no tenemos cuerpo, somos cuerpo, digamos. Claro, sí, eso es un juego de palabras Sí, con sí. el idioma alemán. En Ajá, alemán hay dos palabras para decir cuerpo. Una significa el cuerpo que tengo y otra el cuerpo que soy. claro, claro, Y en general uno dice me duele la mano, claro. como si la mano fuera una cosa distinta de uno. Ajá, Uno no dice me duelo yo, me estoy doliendo yo. claro, claro, Me duele la mano, o uno dice por otro lado, me encanta el Malbec. claro, claro. No, el Malbec me provoca la secreción de oxitocina y dopamina y entonces recurro a él con frecuencia porque mi cerebro de esa manera consigue un poco de calma y de satisfacción. Entonces, el lenguaje mismo muestra también ese dualismo todo el tiempo. El monismo no sería religioso, por lo menos la religión cristiana es más que dualista, porque habla de alma, mente y cuerpo, Ajá, como si fueran tres cosas, ¿no? El monismo que muchos pretendemos es un monismo idealista, ¿no? ajá. Sería un monismo ontológico. Es decir, no podemos ser dos o tres sustancias distintas superpuestas, ¿no? Está muy bien. Eh, yo tampoco, perdón, y doy medio paso para atrás y me callo un ratito la boca porque si no, Diego no le dejamos meter un bocado, pero detrás de todo esto, la filosofía, el arte, la ciencia, las teorías sobre la psicología, sobre el alma humana, sobre el dualismo, el monismo y toda esta historieta, lo que está es la muerte. Está muy bien. Y también de la ansiedad. Yo no sé cómo se sentiría uno sabiéndose inmortal. Hemos leído cosas al respecto, ficciones, Borges, Alejandro Dolina, que siempre dice que sería una vida insoportable, la vida del inmortal, porque en el infinito todo es posible. Yo en el infinito voy a ser físico teórico, como mi amigo José Edelstein, Sí. sin ni siquiera proponérmelo, porque en el infinito todo sucede. En cambio, en una vida de 75, 80, 85 años tengo que tomar decisiones porque el partido lo termina ganando siempre la misma señora. Está muy bien. Sí, es verdad. Sí, la misma. Dale vos. Bien, tal cual. Bueno, digo, muchas cosas, ¿no? Digo, traes ahí, de acuerdo con la lógica del experto, digamos, ¿no? Mi formación va por el lado del psicoanálisis, y poco cierto psicoanálisis, en términos clínicos, medio que rechaza la idea del experto. Después me voy a poner a decirte a vos cómo vivir, que es casi un capítulo de Santiago, ¿no? Que lo trata en el libro, ¿no? Digo, quizás la cuestión ahí con la ansiedad, para pensar que a mí me gustaría por ahí que lo puedas desplegar también vos, Santiago. Esta ansiedad ligada a los dispositivos electrónicos, o la ansiedad de la modernidad, ¿no? Vos traes ahí, sin nombrarlo, este fenómeno, el del FOMO, ¿no? Del fear of missing out, ¿no? Y bueno, vos estás todo el tiempo trazando una cuestión en el fondo, entre la clínica y la política, ¿no? Entre el aspecto, por lo menos atraviesa todo el libro. Un poco en eso creo que radica el monismo del libro, digamos, ¿no? Un intento de tomar la clínica, la ciencia, ¿no? Carl Sagan, y hacerle entrar a la política, en un momento lo decís, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, digo, ¿cómo muchos de estos fenómenos que nosotros trabajamos en la clínica, bueno, tienen un aspecto de época, tienen un aspecto que radica en la modernidad, digo, esto que vos traías al principio, ¿no? Entonces, bueno, estas manifestaciones en la clínica de influencias políticas, digamos, Claro, ¿no? De aspectos políticos, de lógicas de poder, digamos, también, ¿no?
Entonces, bueno, por ahí es algo que vos has traído ahí me gustaría ahí qué podés decir, qué podés abrir sobre las cuestiones alrededor de la ansiedad y, por ejemplo, los medios electrónicos, esta cuestión, digo, ¿a qué voy con esto de la modernidad? La modernidad como un elemento que en algún punto nos deja a todos sintiendo que hacemos todo mal o que quedamos afuera, ¿no? Vos marcabas Siempre la se debe. perspectiva de una vida infinita, ¿no? En una vida infinita, bueno, no quedamos afuera, pero digo, en relación a la muerte siempre vamos a tener que decidir, como decíamos, ¿no? Entonces, ya la misma decisión es un ejercicio de quedar afuera de algo, digamos, ¿no? Pero, digo, la modernidad nos deja con esta sensación de estar haciendo todo mal, de quedar permanentemente afuera de algo, y esta ansiedad del FOMO como un síntoma especial de esto, ¿no? Viste que en el síntoma ahí se traduce una época y en el síntoma tenemos puntos de detenimiento, ¿no? Donde podemos pensar la subjetividad de la época, ¿no? Como la pensamos a través del síntoma, Me digamos. gusta más. Bueno, por ahí, agarrá lo Muchas que quieras. muchas cosas, sí, sí, atajo, esto es una especie de penal múltiple, ¿no? Que salen Obviamente, como obviamente. 80 pelotas juntas de distintos colores y 99 entran y uno puede atajar una sola. De 80 no puede ser 99, es decir, 79 entran y una. Ahí la matemática la corregí. A ver, quienes venimos de una formación de izquierdas, en mi caso una izquierda no gorila, me apuro a aclarar, mediante un esfuerzo personal y gracias a la ayuda de muchos amigos y amigas, hemos sido tentados mucho por el pensamiento, por cosmovisiones, ¿no? Todo ya lo dijo Marx, todo ya lo dijo Freud, todo ya lo dijo Hegel y con esos tres autores y alguno podría agregar si quiere alguno del siglo XX tipo Michel Foucault y con eso hacemos un asado, un puchero o una tortilla de papa y los mismos ingredientes. Y a mí me parece que esa tentación que los propios autores mencionados habían intentado habían intentado vacunar desde el origen. Freud decía, esta teoría no es una cosmovisión, y sin embargo hubo toda una época donde la explicación de la política, del deporte, del arte, de los accidentes callejeros, todo tenía que ver con la teoría psicoanalítica y sus distintas variantes. La ansiedad, por supuesto que se modifica con las épocas, es imposible imaginarse que siempre es lo mismo. Acá hay una diferenciación que hace muy bien Silvia Bleichmar, la psicoanalista argentina, que extrañamos tanto en épocas como estas, épocas de crisis de paradigma, de crisis en el pensamiento, de crisis climática, demográfica, sanitaria, de la salud mental, de la convivencia. Necesitamos mucha gente como ella, como Ignacio Leukovich. Silvia distinguía muy bien psiquismo de subjetividad. El psiquismo como, siguiendo el modelo freudiano, como esos modos de funcionamiento, aceptando la teoría como tal, como una teoría especulativa, pero que cierra y que sirve como cualquier modelo explicativo y que podría aplicarse universalmente a cualquier persona que esté viva en este momento, pero también a Napoleón Bonaparte, también a Cleopatra, etc. En cambio, la subjetividad como todo aquello cambiante de una época a otra y que tiene que ver con los valores que se sostienen, con qué es lo que se considera colectivamente que es una persona deseable, ¿no es cierto? Por ejemplo, el valor heroísmo en el combate que se sostenía en la Grecia antigua, hoy no estaría teniendo demasiada difusión. Nadie se presenta como un tipo que en el combate es muy feroz y no le tiene miedo a nada. Entonces, creo que ansiedad ha existido siempre. Hoy nos toca esta ansiedad, que es una ansiedad que tiene las características que ustedes dos mencionaron, que tiene que ver con la inmediatez, con la velocidad que ha adquirido la licuadora de la historia. Perdón, cambio la palabra para no parecerme a nadie, sino la centrífuga de la historia. Y de pronto las cosas cambian tan rápido que ya ni las comprendemos.
y esto se convierte en una nueva forma de ansiedad que tiene síntomas, como decía Diego, la ludopatía, los ataques de pánico que antes no se describían como tales, los temores de estar encerrados en espacios chicos, el temor de perderse cosas importantes y de no estar, entonces hay que estar mirando todo el tiempo el último meme, el último videíto de TikTok, todos los chats de los sistemas de comunicación rápida, pero esto no significa que antes no existiera ansiedad. Y por otro lado también hay que decir que esta ansiedad contemporánea, que trae tantos problemas, coincide también con una crisis muy grande de nuestra forma de vivir, en donde no sabemos muy bien para qué existe la educación primaria ni la educación secundaria. Entonces, cuando uno dice los chicos no tienen que usar el teléfonos celulares en el aula, y eso a cambio de qué? ¿Cuál es el modelo que sí estaríamos defendiendo en ese caso? Sí. ¿Para qué van los chicos al colegio? A mí me gustaría que alguien me lo explique. Sobre todo el secundario. El primario todavía yo creo que puedo arreglármela solo para entender para qué. Entonces, está todo tan en crisis que estos aparatos, estos Black Mirror cotidiano en el que todos vivimos, funcionan también como un refugio que le da cierto sentido a nuestra existencia. ¿Cuál es el sentido de la existencia hoy? ¿Cuál es la subjetividad predominante hoy? Podemos hablar de la subjetividad individualista, cruel, odiadora, etc. Entonces, no está mal, no me gustaría que la gente que escucha esto se quede con que si estás ansioso tenés que tomar un ansiolítico y llamar a un psiquiatra, sino hay que tratar de problematizar esa ansiedad, problematizarla filosóficamente, conceptualmente, y pensar si es algo que me pasa a mí solo, porque a veces uno puede tener un ataque de ansiedad y no se sabe por qué, o si es algo que tiene que ver con los modos que yo elijo para vivir. Hoy la palabra aburrimiento es una mala palabra. Totalmente. La gente no se puede aburrir. Nadie está mirando una biblioteca diciendo, a ver, hoy qué leo, a ver. No se leen más historietas como cuando yo era chico. No quiero decir que mi infancia es el modelo de nada. El tiempo de lectura de un libro no se considera un tiempo bien invertido. Cada vez menos gente valora las relaciones sexuales, las entendamos como las entendamos. Cada vez más se escucha que son una pérdida de tiempo, que te trae más problemas que beneficios. Están cambiando muchas cosas y yo creo que lo que más produce ansiedad social, no individual, es no saber para qué estamos aquí. Sí. Al mismo tiempo, es decir, la falta de sentido, ¿no? De un sentido colectivo. Lo dice muy bien Ignacio Leukovich en su libro, que yo lo tenía por acá, Pensar sin Estado, Sí, sí, sí. libro póstumo que se publicó luego de su muerte, eso quiere decir póstumo, que genio que soy. Lo que dice Nacho Leukovich en ese libro, fantástico, es que la falta de la institución de instituciones, este discurso antiestatal, genera, él lo escribía en el 2001, 2002, genera una sensación de devenir superfluos, de no tener sentido. No es que él afirmaba que el Estado te da una existencia plena y llena de sentido, pero por lo menos te da una existencia. Vos cumplís un rol ahí adentro, tenés un rol asignado frente al cual te podés rebelar, podés putear, podés patalear, podés hacer la revolución socialista, etcétera. Pero cuando te corren, te sacan el mantel y te dejan flotando en el aire, esa sensación, la sensación de no ser necesarios, Totalmente. la sensación de devenir superfluo, son palabras de Ignacio Leukovich, son generadoras desde la perspectiva de la subjetividad de esta ansiedad que forma parte hoy del malestar en la cultura. De un nuevo malestar en la cultura, digamos. Un malestar en la cultura diferente, pero que tiene el mismo fundamento que el freudiano, es decir, el precio que se paga por estar en un grupo.
Sí, mira, El precio que hay aquello a lo que hay que renunciar. Ahora, yo digo, si lo que tenemos que hacer para pertenecer a este mundo es renunciar al sentido y convertirnos en seres superfluos, no solamente vamos a vivir una vida de mierda, sino que aparte estamos regalándole el juego al sistema capitalista más concentrado. sí, se lo estamos regalando igual. Voy a decirte esto. Me disparan muchísimas preguntas lo que decís. Voy a tratar de ser concreto, pero va a ser dificilísimo. Mira, estas tecnologías, no sé si se ven ahí, estas tecnologías proponen, creo que ya lo hemos dicho, infinito a un cuerpo que no es, que es finito, digamos. Proponen infinito a un cuerpo que es finito. Y vos recién nombraste la cuestión de la institucionalidad, digamos. Yo entiendo que las instituciones son ese lugar donde se logra un equilibrio, donde los conflictos quedan estatizados, digamos, no desaparecen, pero es lo que expresa los conflictos, digamos. Entonces el Estado-Nación expresó a finales del siglo XIX, en el caso particular de la Argentina, pero en la mayoría de América Latina, la expresión de un conflicto resuelto, no porque se disuelva el conflicto, sino porque hay alguien que tiene más fuerza que otro y solventa la cuestión del conflicto. Y así se construyeron instituciones nuevas que, como vos decís bien también, son instituciones que generaron un malestar y contra las que uno se podía rebelar. Entonces aparecieron los partidos políticos modernos, aparecieron los sindicatos, apareció la psicología, si querés, digamos, y aparecieron la forma de organización comunal que permitía el capitalismo industrial para poder contrastar, digamos, para dar una disputa de poder real contra cosas que eran finitas, porque la industria era finita. Nosotros sabíamos quién era el dueño, quién era el patrón, podíamos identificar rápidamente la patronal y eso nos permitía enfrentarnos y qué sé yo. Y lo que proponía era un goce que tenía cierto límite. Podíamos tener una casa, un auto, una familia nuclear, entonces construíamos ese tipo de institucionalidad. El problema es que esto te propone, te propone infinito todo el tiempo. Y la ansiedad que provoca este infinito es distinta a aquella ansiedad justamente porque parece o aparentemente no tiene solución en el tiempo, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para construir, sin ponernos restitutivos, cómo hacemos para construir seres humanos que encuentren significación en el tiempo y en el espacio que viven cuando con el sistema institucional que se enfrentan es un sistema que el capital propone infinito? No sé si se entendió, fue Sí, larguísimo. sí, 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 se perfecto, entendió. Yo me gracias, hago esa muchas pregunta gracias. todos los días, me hago esa pregunta todos los días con distintas variantes. Sí, En ese nivel de tortura vivo yo, claro, sí, sí, sí. porque me hago esa pregunta todos los días. Pero, por supuesto, desde ya, claro que yo no lo voy a responder. Imagínense, si yo pudiera responder eso, estaría sentado en una limusina blanca firmando autógrafos. Qué genio. Pero no, 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 yo no puedo, ni me animaría, ni sería tan estúpido, ni tan arrogante de dar una respuesta total. Solamente digo, cuando las instituciones están todas en crisis, ahora les propongo una pequeña lista para que Dale, nos pongamos más ansiosos todavía. dale, dale. ¿Desde dónde se responde esa pregunta que vos te estás haciendo, Juan? Sí, Porque uno también tiene que pensar desde dónde, desde qué filosofía, desde qué autor, desde qué posicionamiento político. O sea, desde qué institución uno responde esa pregunta. El Estado está en crisis, la educación está en crisis, no solamente la universidad. Está en crisis la vocación como institución, la vocación universitaria. Está en crisis la idea de que el trabajo dignifica. Está en crisis, totalmente. está en crisis el amor como institución, el matrimonio está en crisis, la amistad también como institución está en crisis, entonces nos anestesiamos con cosas muy que te llenan mucho y luego te vacían mucho, como por ejemplo el triunfo de River sobre Boca. Yo Extraordinario soy, triunfo de River sobre Boca. yo soy hincha de River Sí, y realmente el fútbol me importa tan a poco mí no. que no dejé de estar al lado de la parrilla del domingo mientras se jugaba el partido. Sí. Pero, sin embargo, yo prefiero que gane River, pero realmente me parece que cambia tan poco este problema. Sin embargo, recurrimos a emociones muy fuertes que nos anestesian un poco esta sensación de contingencia pura.
de devenir superfluos. Otra institución que está en crisis es el propio pensamiento, el acto de pensar. Y yo creo, por eso le puse ese título al libro, en diálogo con Federico Vázquez, el editor, y con Leila Gamba, la editora de Futurock. Ellos me habían propuesto, como este libro se publicó post pandemia, volver a encontrarnos, que era importante el tema de los cuerpos, el tema de las cuarentenas, el tema de las distancias, pero yo propuse subrayar el verbo pensar, porque a mí me parece que en momentos como este, ese es el camino más probablemente útil. Y ni siquiera pensar individualmente solo, sino también pensar en conjunto. Los grupos de estudio ya no existen más. El grupo terapéutico en psicoterapia prácticamente no existe más. Hay muy poca gente que hace taller de teatro. Entonces, si vos me preguntás cómo pienso yo que se puede salir de esta sensación anómica, contingente, en donde no nos sentimos necesarios, en donde se pierden lugares de subjetivación, yo creo que hay que volver a construir lugares de subjetivación que tienen que ver con algunas instituciones que nosotros conocemos, como el club, como el barrio, como la olla popular, como la asamblea, como el equipo, el grupo, el cardumen, la noción de horizontalidad, la noción de que, como decía Enrique Pillón Rivière, el psiquiatra y psicoanalista argentino, el grupo sabe siempre más que el individuo. Entonces es adaptativamente una fortaleza pensar en equipo, escuchar un poco al otro, no desautorizar los sentimientos del otro. La mejor manera de volver loca a una persona desde chiquita es desestimando y desautorizando, invalidando su sentir. Tengo frío, no hace frío, no hace frío. Tengo hambre, no, si comimos hace poco. No, si una persona dice tengo frío, tiene frío. Y eso se ha roto en nuestro suelo cultural. Esa noción de que lo que el otro dice es lo que uno tiene que tomar por cierto. Entonces creo que nos tenemos que venir bastante para atrás y intentar, yo lo digo como docente universitario de toda mi vida, también que trabajo de eso, volver a promover el pensamiento crítico, el pensamiento propio, volver a autorizar a los chicos y las chicas jóvenes a pensar por sí mismos, a tomar decisiones y a equivocarse. Enrique Mono Villegas, el pianista de jazz argentino, decía, parafraseando nuestro himno, decía, al gran pueblo argentino, pianos. Yo creo que si se pone un piano en cada manzana y una guitarra y una pelota de fútbol en cada manzana de cada ciudad, estamos generando una subjetividad colectiva que va a terminar devolviéndonos la capacidad de pensar como herramienta, como estrategia, como instrumento básico de supervivencia desde que somos Homo sapiens y ingresamos en la cultura y en el lenguaje. Pensaba esto de en realidad, ya que traías lo de la modernidad, digo, y traías a Kant también, ¿no? Un poquito más cerca del mic, bien. Pensaba como qué ciclo histórico nos lleva a que cada vez exista más la destitución. Digo, el capitalismo actúa por destitución, ¿no? Y cómo se van destituyendo progresivamente cuestiones alrededor de la autoridad, ¿no? De las autoridades, ¿no? Que uno podría decir un aspecto beneficioso del iluminismo, digo, esto de la mayoría de edad de Kant, ¿no? De usar la razón como ese instrumento, ¿no? De
del cual todos somos portadores de alguna manera. Bueno, ahí habría que ver, ¿no? No estaba la idea de inconsciente en Kant, pero digo, pensaba en qué medida vivimos una época donde las lógicas de esa modernidad o las lógicas de esa razón empezaron a actuar destituyendo toda autoridad, digamos, ¿no? Entonces, digo, cómo también somos subjetividades que en esto de destituir toda autoridad quedamos un poco solos en relación a cómo pensar, ¿no? Porque el título del libro de Santiago tiene que ver con volver a pensarnos. Entonces, a mí me encantó el libro, me pareció, digo, muy interesante. La lógica de lo confesional también es un libro que lo recomiendo porque está muy atravesado por Santiago como autor, digamos, Sí. ¿no? No es que se borra de No. esa posición ni se pone en el lugar de experto, que yo creo que es un poco el lugar que hay que tomar, digamos, ¿no? Aparecer en cuerpo ahí con la historia de uno, una historia donde se escucha el análisis, digamos, porque no es una historia desde la vanidad, digamos, sino que te muestra un poco también sus puntos de inflexión, sus puntos de dolor, sus puntos de angustia, ¿no? Pero bueno, digo, me pregunto hasta dónde, digo, vivimos en esta época post-patriarcal, diríamos los lacanianos, digamos, ¿no? Donde la figura del nombre del padre, se dice, ¿no? Sí. Queda destituida, ¿no? Entonces, que no tengamos una autoridad para obedecer, ¿no? Que sería un poco algo de lo bueno que trae la modernidad. Digo, no quiere decir que no seamos obedientes, ¿no? Que no quedemos No, claro. en la lógica de obedecer, bueno, sin autoridad, sin alguien que lo encarne, sin alguien, esto de las instituciones, el Estado, quedamos solos con, en los lacanianos decimos, simplemente con una pulsión que anda dando vueltas ahí, o con una voz sola que opera y que nos ordena cosas, Sí, ¿no? capaz Entonces, que la autoridad no es disciplinar, pero la autoridad existe, digamos. Yo creo no que solo no es acá hay disciplinar, autoridad. sino que es obligatoria, digamos, Claro. mucho peor. Sí. Contra la autoridad te rebelás, la Sí, autoridad del nombre del padre, No la encontrás. discutís, digo, armás algo, ¿no? Sí. Ahora, si no está eso, ¿qué queda? Bueno, no podría decir, queda la pulsión, queda una voz sola que te dice, especialmente, digo, Claro. la voz del super yo, que es la voz de la pulsión de muerte, que te va a decir que haces todo mal, Sí. ¿no? Y que todo el tiempo falta, Sí. y que no estás gozando lo suficiente, Sí. ¿no? Lacan dice un imperativo categórico, ¿no? A gozar el Sí. super yo, ¿no? Entonces me pregunto si parte de la época en la que vivimos y que resulta en esa ansiedad, que la vemos en la clínica, bueno, Santiago lo debe ver también, ¿no? Son sujetos con vociferaciones, con un montón de demandas, digamos, ¿no? Sin la posibilidad de que algo, ¿no? Ahí en donde entra el otro y pensar con el otro, ¿no? Bueno, pueda ayudar a soportar digo, la autoridad, el nombre del padre, te permite, ¿no? Tolerar eso, lo filtra de alguna forma, Sí, ¿no? totalmente. Yo me quedé pensando en esto, mira. Vos decías recién lo de la pelota, la guitarra, en la esquina, y pensaba en la escuela como institución, y posiblemente si tengamos que pensar la escuela como autoridad, y la quisiéramos restituir hace 40, 50 años, no tenga ningún sentido. Pero sí la escuela, y lo hablábamos un poco creo que la semana pasada o la anterior, sí la escuela ha quedado como ese lugar obligatorio donde hay que encontrarse con el otro. Y el otro, ya por no ser uno, ya eso marca una ventaja comparativa frente al resto de las instituciones que es extraordinaria. Digo, nos ha generado a los que somos docentes, digamos, muchísimas dificultades esto de la educación virtual. Primero porque, digo, si es un dispositivo distinto al dispositivo de la disciplina escolar, digamos, seguro no se llama aula. No sé cómo le vamos a poner, pero no existe la cuestión aula virtual. Eso no es un aula, es otra cosa, es otro dispositivo que funciona con otra forma, con otra lógica, con otra forma, es otra cosa. Pero en la escuela hay una posibilidad de encontrarse con el otro. Yo entiendo en tu propuesta, digamos, que hay que buscar la posibilidad de un encuentro, de un reconocimiento en algún lugar del otro. Y te dejo, digamos. Yo creo que cuanto más lo pienso, y creo que parcialmente herido y mucho más parcialmente curado de la vocación totalizante de algunas teorías, Sí. de las cuales yo soy hijo en el sentido metafórico y en el sentido biológico también. Sí. Creo que cada vez más creo en las micromilitancias.
y en una necesidad de volver a fundar una ética del vínculo con el otro, que no esté solamente en los libros, sino que esté en las prácticas sociales concretas. Desde ahí me interesa a mí la política, no como una manera de figurar, ni como una manera de juntar poder, ni mucho menos dinero. En ese último caso yo vendría a ser un judío fallado, sino realmente como una forma de buscar el sentido en ese vínculo de cuidado. Claro. Si algo tenemos los seres humanos, es la obligación del cuidado. Yo no me quiero poner a citar autores porque me resulta completamente antipático hacerlo, por eso tampoco lo hago mucho en el libro, que es un libro de divulgación, otra palabra horrible, pero no se me ocurre otra mejor. Un libro antiexperto, digamos, para ayudar a pensar. Yo no soy como esos dietólogos de la tele que te dicen qué tenés que comer y que aparte tienen una marca con su propio apellido, Sí. para que después vayas a la esquina a comprarlo. Todo al revés, todo lo contrario. Digamos, la intención es intentar promover, tal vez como padre que soy, como amigo que soy, como docente que soy, como ciudadano político, modos cada vez más amorosos de no de tolerar, sino de amar las diferencias, empezando porque junto con las similitudes y los derechos que compartimos tenemos diferencias, somos diferentes, tenemos derecho a pensar diferente, tenemos derecho a ser hinchas de Atlético Cambaceres, tenemos derecho a que nos guste la música hindú, tenemos derecho a que no nos guste la música, tenemos derecho a elegir nuestras sexualidades y a cambiarlas todas las veces que querramos por día o por semana o por mes, sin joder ni cagar a nadie, por lo menos no a propósito. Y creo que lo que más se ha perdido es ese pegamento ético que nos une, que produce como efecto la solidaridad, la ternura, la cooperación, y que eso sí es un efecto del capitalismo, y sobre todo del capitalismo financiero, Claro, claro. en donde cuanto más separados estemos, no importa la angustia ni la ansiedad, porque eso se medica y chao. Nunca hubo en el mundo mayor cantidad de consumo de sustancias legales e ilegales para dormir, para despertarse, para no tener hambre, para sí tener hambre. Entonces, los cuerpos se terminan convirtiendo también en máquinas que tienen que adaptarse a esa ética con la que yo no coincido y me siento completamente ajeno a ella, que es la ética de la competencia, del individualismo, del odio y de me voy a salvar yo solo porque tengo plata y voy a consumir y tengo un auto más grande que el tuyo. ¿En dónde se puede cambiar esto? En la política sí, por supuesto, institución fundamental. En la educación sí, por supuesto, pero hay que rediscutirla la educación, sobre todo de los más chiquitos. Está muy bien. Está muy bien. Sí, En el pensaba, sistema, perdón. perdón. Sí. No, esto que traías, que me parece, digo, fundamental, la cuestión del amor, ¿no? Pero el amor, más allá de la lógica del amor romántico, el enamoramiento, etcétera, ¿no? El amor como dispositivo, digamos, bueno, ¿cómo usamos el amor? Y esto que vos decís, trascender la tolerancia, ¿no? Detrás de la tolerancia está un poco el rechazo. La cuestión es esto de amar la diferencia que ponías, ¿no? Me pasa que es una época donde va un poco a contramarcha de eso, digo, ¿cómo le vendemos a un pibe esta cuestión un poco conceptual de amar la diferencia? Vos traías en la escuela, hay un aspecto obligatorio, tenés que encontrarte con el otro, ¿no? Pero a la vez, ahí hay un dispositivo que no necesariamente te trae al otro, ¿no? Sino que finalmente es una lógica más de igualación, digamos. Sí. Hay algo que tiende cada vez más a lo igual, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, claro. Fue la crítica del mayo del 68, digamos. Está perfecto. Pero vos recién decías, el capitalismo tiende a este aislamiento. A mí me parece que no, que hubo un momento del capitalismo donde la necesidad fue de igualar, digamos, de construir masa. A mí me parece que sí, el capitalismo financiero exige que cada vez
estemos más separados, más aislados, menos encontrados con el otro. Me queda la sensación, digamos, en esta charla, que la gran dificultad es, en este marco de capitalismo financiero, poder construir instituciones, me parece que más o menos se deslizó, poder construir instituciones donde nos podamos encontrar unos con los otros, digamos, en un mundo que estamos cada vez más aislados. Y te hago, y empezamos a cerrar, digamos, te hago la última pregunta ya como para que charlemos el último tema. En este... Ahora, pero me encantó Dale. mucho esta síntesis que acabas de hacer. Bueno, dale, meten entonces. Porque me gustó muchísimo construir instituciones, porque me parece que no nos tenemos que tragar el verso de que las instituciones nos sirven. Claro. Entonces, sí, construir instituciones nuevas. Sí. El feminismo nos ha ayudado muchísimo en el camino de comprender también qué estructuras es necesario dejar atrás y cómo empezar a construir de manera asamblearia instituciones nuevas, porque para que una institución sea nueva en relación a la modernidad, la primera condición que tiene que cumplir es no ser bajada de arriba para abajo. Muy bueno. Sino que tiene que ser construida, y para eso hay que estar allí, hay que poner el cuerpo a disposición, el cuerpo en el sentido Foucaultiano, no digo todo a disposición, hay que ponerse a disposición. Cuando viene un iluminado o un conjunto de illuminatis a decir por dónde tenemos que caminar todos, me parece que ahí la estamos pifiando, estamos retrocediendo, y esto también incluye los modos de liderazgo político. El líder varón bigotudo, que desde arriba dice a toda la gente, queridos, eso se terminó. Y si no se terminó, lo tendríamos que ayudar a terminar. En los modos mismos de liderazgo para generar subjetividad se tienen que modificar, como otra institución a ser modificada. Perdón. Sí, está muy bien. Esto, mira, pienso en esto. En esta creación, construcción, estabilización de nuevas instituciones, hay problemas que aparentan ser individuales. Y te pregunto por uno de los últimos problemas que tratas en el libro, que es la cuestión de la depresión. La depresión parece una cuestión muy individualizada y sin embargo vos decís que para el 2050 va a ser posiblemente el problema más grande que tenga la salud en la humanidad. ¿Es la depresión un problema individual? Entiendo la respuesta, digamos, pero me gustaría que vos la digas y la desarrolles, ¿no? Bueno, me tomo 3 minutos nada más. Dale, porque sí. veo el reloj y Tranquilo. se me acaba de ocurrir una frase buenísima que Dale. nunca se dijo, que el tiempo es tirano. Sí. Cualquier cosa, si querés, puedes No, usarla. el sub es tirano, pero dale, Sí. la uso y pongo copyright. Lo único que es tirano es el capital. Sí. A ver, yo trabajo atendiendo pacientes uno por uno. También coordino un grupo terapéutico con una queridísima amiga psicóloga. Pero el trabajo con el que nos ganamos la vida los psiquiatras y los psicólogos es atendiendo uno por uno. Eso marca un límite enorme desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista filosófico. Estamos formateados para pensar que los problemas de salud mental son individuales. Formateados por la teoría, por la técnica, por la universidad, por lo disciplinar, por los autores del siglo XIX y de gran parte del siglo XX. Nos cuesta muchísimo meter el concepto comunitario. Comunitario no quiere decir que no tiene que haber una institución especializada. Comunitario es una forma de pensar lo mental en grupo. Claro. Entonces, como nos cuesta tanto, y yo me hago cargo de la parte que me toca, seguimos pensando uno por uno. Y la verdad que hay un aspecto individual, porque por ejemplo, el que decide quitarse la vida, se quita la vida solito. El que está deprimido y tiene realmente una sensación muy intensa de dolor y de falta de deseos de vivir, lo vive individualmente. Existe el aspecto individual de la salud mental, que es lo que nosotros en general escribimos con minúscula: la salud mental de Juan Di Paolo, la salud mental de Santiago Levino, de Diego Vilariño. También existe la salud mental con mayúscula, que es la salud mental pública, que es en inglés se llama salud mental pública, en castellano no, pero es la mezcla de salud pública y salud mental, son las políticas públicas sobre salud mental.
Y existen otras explicaciones de otras formas distintas de utilizar el sintagma salud mental, que no les voy a perder el tiempo ahora, pero sí, hay un aspecto individual del que nos ocupamos mucho y hay un aspecto común, vincular, de a dos, de a cuatro, familiar, grupal, del que nos ocupamos poco. Por ejemplo, un ejemplo, el bullying. ¿Es un problema de dos, del buleador y el buleado, o es un problema de toda la comunidad educativa? Y de toda la sociedad entera, ¿no? El maltrato, el maltrato sexual de menores, ¿es un problema que sucede dentro de la familia entre un tío y una sobrina, o es un problema de la sociedad completa? Que de algún modo habilita, porque cuando uno se pone a pensar en la excepción patológica, uno está dejando de ver que hay marcos epistemológicos, marcos culturales, que por ejemplo el patriarcado, que son superestructurales y que permiten la existencia de situaciones que uno no admitiría nunca, pero que no son únicamente individuales. La idea de que dentro del sistema capitalista, con propiedad privada, con enormes cantidades de pobreza, lo cual constituye una violencia primaria intolerable, dentro de un sistema en donde todos los años se mueren 5 millones de niños menores de 5 por falta de alimento. Nos encandilamos con la cantidad de muertos por el coronavirus y todos los años se mueren 5 millones de niños chiquititos en el mundo porque no tienen comida. La idea de que ahí adentro, cumpliendo con determinadas normas y aplicando una ética comercial, es legal y legítimo que yo me quede con un montón de cosas que me sobran, aunque a los demás le falten, es una idea no solamente equivocada, sino engendradora de patología mental. No se puede pensar lo mental de manera aislada de lo político, de lo económico, de lo social, de lo ambiental, de lo vincular. Respetar al otro no debería ser como quien aprende a frenar cuando la luz del semáforo se pone roja, sino que tendría que pasar a ser nuestra principal actividad política. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. ¿Cosa más? Santiago, se nos acaba la hora y se nos va a cortar el Meet. Que se me acerque. Te agradezco muchísimo. Nada, una genialidad. Yo conozco, digamos, tu trabajo, sé que sos un tipo interesante, digamos, pero la verdad que hoy has estado sobrado. Muchísimas gracias por haber estado Chicos, acá. muchas gracias. Un día compartiremos un Malbec de lo que tienen ustedes allá. Ojalá. Tengo muy buenos amigos en Mendoza, les aviso cuando voy. Sí, por favor. Abrazo grande y gracias a ustedes. Dale, gracias Santiago, te agradezco muchísimo. Adiós. Bueno, ¿te ha divertido? Me divertí muchísimo. Me quedaron 1000 cuestiones ahí. Yo me quedé unas cosas anotadas. Dando vueltas, pero bueno, es justamente la mejor resultante, digamos, ¿no? Como una especie de corte de sesión ahora de repente y nos quedamos. Sí, aparte a vos te gusta más escuchar que hablar, habías hablado, digamos. Es, claro, mi gran oportunidad para poder hablar. Parte de la tarea. Pero bueno, sí. A mí, como me gustan los autores y me gustan los libros, yo sí lo voy a recomendar al libro. No se ve acá, pero lo voy a recomendar porque la verdad que el libro está buenísimo. Y no me quiero ir antes sin agradecerle al Diego por haber estado acá. Seguro volvés, digamos, cuando sean los temas pertinentes, como decíamos, seguro volvés. Y voy a decir esto. Primero, busquen Eduqué a mi hija para una invasión zombie del Diego Valeriano, que lo ha reeditado. Vamos a estar hablando con el Diego en algunas semanas más. Nada, lo ha reeditado y es amigo de la casa, entonces está el librito, búsquenlo. El librito es divertidísimo. Y, ¿qué más? Y esto, que no me quiero olvidar. Este programa, y ya de acá en adelante, creo que el anterior también, van a salir también por la señal de Cascote TV, que es el canal de los sectores plebeyos de esta provincia. No quiero decir la clase trabajadora, pero los sectores plebeyos de esta provincia. Así que nada, también nos vemos en Mandarina TV y nos vemos en Cascote. Un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado acá. Y nada, nos vemos la semana que viene. Adiós.